Maestros, buenas noches. Miren cómo dice este video, que es el 876. ¿Cómo les fue, cómo les fue en su jornada de concientización? A ver si alguien puede poner por ahí algún comentario. ¿Cómo les fue en su jornada de concientización? Porque acá en el norte de México, acá en Monterrey, Nuevo León, al menos en el turno vespertino, en las escuelas hubo muy poca asistencia por la lluvia. Desde anoche ya estaba el caos en toda la ciudad de Monterrey por tanta agua que cayó, y hoy del mediodía en adelante, pues incluso la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Escuela de Ciencias de la Educación, donde estudié la maestría, pues suspendieron clases en el turno vespertino y en la noche y se fueron a distancia. Y se fueron a distancia, pero en educación básica no hubo ningún comunicado, ni de suspensión de clases, ni de nada por parte de la Secretaría. Y bueno, pues nos dejaron solos, pero la realidad es que en las escuelas hubo muy poca asistencia, y la idea era pues que estuviera toda la escuela con todos los alumnos, con todos los maestros, con todos los padres. Y bueno, como dice el dicho, bueno, pues aquí nos tocó igual. El maestro propone y Dios dispone, porque el agua no dejó que esa jornada se concretara en muchas escuelas. Se hicieron algunas actividades en algunas escuelas, pero no es lo mismo y no es el impacto que queríamos que pasara. Creo que allá en Baja California, por aquel rumbo, regresan a clases hasta el lunes por el huracán. Creo que se llamaba Lorena, que no tuvieron clases ni miércoles ni jueves. Y el día de... Ah, bueno, sí. Es que yo pensé que era viernes, hoy es lunes. Sí, tuvieron clases hasta ahora en Baja California Sur. Entonces, no sé qué otros lugares, pero sí, al menos aquí en Nuevo León, se complicó todo, se nos complicó todo. Miren, este es el video 876. Y bueno, el tema es sobre la jornada, sobre la concientización, sobre la gravedad del abuso sexual y del maltrato infantil. Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y del maltrato infantil. Creo que ese es el nombre completo. Y bueno, hoy en la tarde, jornada para la concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. Hoy en la tarde hubo un conversatorio con las autoridades educativas de Nuevo León por Zoom, y estuvimos conectados pues desde las 12 hasta, yo creo que hasta cerca de las 2 de la tarde, porque nos mandaron la invitación, nos mandaron la liga del Zoom para que nos conectáramos como autoridades. Pues sí, pero nomás que hubo muchas autoridades, muchos compañeros directores o inspectores o supervisores que no se pudieron conectar a este conversatorio porque estaban en sus escuelas, en sus zonas escolares, con esta actividad.
Por eso la pregunta es, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en sus jornadas? ¿Cómo les fue en sus jornadas de pues concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil? ¿Cómo les fue? Miren, allá por el año 1986, 85, tal vez 87, en, en una reunión que tuvimos, porque yo era representante sindical de escuela en el Sertoma Regiomontano como escuela de educación especial, y allá en el auditorio de la sección 21 yo recuerdo que la persona que fue del Nacional a darnos la plática decía desde entonces que los maestros éramos los garantes, que los maestros éramos los garantes, los encargados de garantizar el respeto a los alumnos, a que se cumplieran todos sus derechos como personas. Eso nos lo dijeron allá en 1984, 1985, un compañero del Sindicato Nacional que vino a Nuevo León a la sección 21 y nos dio esa plática. Y eso a mí se me quedó muy grabado. Eso a mí se me quedó muy grabado. De que hace 25, desde hace 40 años, desde los 65, desde hace 40 años, yo lo escuché. De que los maestros somos los responsables de garantizar o somos los garantes de que se cumplan los derechos de los niños, de que sean respetados desde hace 40 años. No es de ahorita, de estas jornadas, siempre lo hemos sabido. Entonces, bueno, hoy estuvimos ahí en este conversatorio que organizó la Secretaría de Educación de aquí de Nuevo León y me dio gusto ver ahí a la compañera Graciela González, que es supervisora de educación primaria, y ella era la pues, subdirectora de la escuela primaria donde yo era el maestro de apoyo en la colonia Industrias del Vidrio, Ampliación Oriente, aquí en San Nicolás. Ella era la subdirectora y luego pues ascendió a directora y luego ascendió a supervisora porque empezó a hacer estudios y estudios y estudios y estudió la maestría y fue ascendiendo y rápido y se movió el escalafón rápido y llegó a ser supervisora y hoy, después de pues 9 años, 10 años, desde el 2009, desde hace 16 años, desde el 2009, que yo no la miraba y ahí ella me encontró en esta reunión, ahí en Zoom, porque en el 2009 es cuando yo pues ascendí a director. Me fui de la primaria como maestro de apoyo, me fui a director en el 2009, ya estamos en el 2025, y pues sí, son 14 años, ¿verdad? Son como 14 años, desde el 2009. No, son como 16 años, o bueno, total, que nos acabamos de ver ahora, después de muchos años, en esta reunión, en ese conversatorio, y a la distancia, nos dio mucho gusto vernos, encontrarnos ahí en esta reunión, en este evento sobre la concientización, porque como maestro de apoyo en la escuela donde yo daba el servicio de apoyo como USAER, antes éramos USAER, pues tratábamos siempre de defender los derechos de los alumnos, ella también, de estar en la escuela, de permanecer todo el horario, de no regresarlos a su casa, pues de evitar castigar los maestros. Entonces ella me apoyaba mucho. Si había algún alumno que lo regresaran a su casa porque no trajo la tarea o por una cosa o por otra, porque se portó mal, entonces
el director de la primaria y un servidor íbamos a la casa por ellos y los regresábamos a la escuela, y los regresábamos a la escuela, él como director y yo como maestro de apoyo. Y los maestros ya no decían nada, porque no los podían expulsar ni suspender, porque los muchachos tenían que estar en la escuela. Bueno, total, eso pasó hace muchos años. Este, entonces, pues sí, desde hace 16 años, 15, 16 años, que yo no miraba a Graciela González. Es vecina de aquí, de la siguiente colonia, creo que es Hacienda Los Morales, y nos vimos hoy y nos dio mucho gusto encontrarnos ahí y encontrarnos en lo mismo, en lo que nos gusta, en nuestra profesión, en nuestra función como directivos. Maestros, estamos hablando de las niñas, niños y adolescentes. Y déjenme decirle que hay una palabra que se llama infancia, porque pues hablamos de los derechos de los niños, de las niñas o de los jóvenes o de los adolescentes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, NNA y J, así dice la nueva escuela mexicana. Entonces, pues al hablar de esta población, de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, estamos hablando de la infancia. Fíjense, de la infancia. ¿Por qué de la infancia? Porque la infancia, pues escuchaba yo a un compañero que la infancia es la etapa de la vida que abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia y se caracteriza por un desarrollo físico, cognitivo y emocional crucial. O sea, a esa edad los muchachos son muy vulnerables. A esa edad los muchachos son muy vulnerables. Entonces la infancia es la etapa de la vida que abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia y se caracteriza por un desarrollo físico, cognitivo y emocional crucial y que requiere condiciones, fíjese, que requiere condiciones sociales, culturales, de salud y educación para un crecimiento integral. Requiere condiciones sociales, culturales, de salud y educación para un crecimiento social. Bueno, y así lo señala la UNICEF. Y ese crecimiento integral o desarrollo integral, pues viene en la Constitución mexicana, en el artículo tercero, viene en la Ley General de Educación, y bueno, es algo que se busca en todo el mundo. La misma UNICEF nos dice que la importancia de esta fase de la infancia, especialmente los primeros años, o sea, vamos a hablar de educación inicial, de preescolar y primaria, pues es importante para el desarrollo futuro del individuo, subrayando derechos como la protección, la salud y educación. Eso lo dice la UNICEF. Y hablando del desarrollo integral, pues nos dice que en el desarrollo integral la infancia es un periodo fundamental donde se desarrollan capacidades físicas, mentales, emocionales y sociales. Y hablando de etapas, la infancia puede dividirse en varias etapas, como la infancia temprana de 0 a 3 años, la edad preescolar de 3 a 7 y la edad escolar primaria de 7 a 11. Entonces, maestros, ojalá y que la infancia de nuestras escuelas, ojalá y que la infancia de nuestras escuelas hayan tenido pues esta información para la concientización, este, pues de lo que estamos platicando, y hayan tenido pues un buen taller o jornada de concientización, que los alumnos que hayan estado
en sus escuelas hayan aprovechado ustedes como maestros, con los padres, con los alumnos, para que haya llegado la información que la Secretaría de Educación Pública quiere que llegue a las escuelas sobre la gravedad del abuso sexual y del maltrato infantil, y que los alumnos tengan las herramientas, porque al parecer pues tenemos que buscar esa cultura, o nos están pidiendo, al menos en Nuevo León, están cambiando las cosas, yo no sé en otros estados, pero pues nos están pidiendo y diciendo que si usted conoce de un abuso, de un maltrato, debe de denunciarlo, porque si no uno mismo es cómplice, Entonces a uno ya le da miedo hacer o no hacer, porque falta mucha actualización al maestro, y falta mucha información, falta mucha capacitación, y bueno, eso es lo que estamos esperando. Ahora, si nos vamos a la etimología de la palabra infancia o infante, si nos vamos a la etimología de la palabra infante, in es un prefijo. Infante pues viene de voz, del habla. Entonces, la palabra infante proviene del latín infantis, que significa el que no habla, o el que es incapaz de hablar, o el que no tiene voz, Y está compuesto por un prefijo in, que es negación, y el participio presente del verbo fari, que es hablar. Entonces, el infante es la persona que no tiene voz y que no puede hablar. Y pues nos referimos a los niños pequeños aún no aptos para el lenguaje, y por extensión también se aplicó a soldados jóvenes o inexpertos. Fíjense, también se aplicó esta palabra infantes a soldados jóvenes o inexpertos, y a los hijos no herederos de la realeza. Entonces, in es un prefijo latino que significa negación o ausencia. Fari es un verbo latino que significa hablar. Y fans es un participio presente del verbo fari, que significa el que habla. Entonces, la palabra infante pues se refiere a las personas sin voz, sin habla. Entonces, vamos a darle voz a estos muchachos, vamos a darle voz a todos nuestros alumnos, vamos a darles voz para que, por medio de las herramientas que les demos, que les arrimemos, por medio de la información que les llegó en estas jornadas, pues puedan denunciar, puedan hablar, que no les dé miedo. Porque sí nos hemos encontrado muchos casos de alumnos que son violentados de una o de otra manera, pero hay maestros que sí, como decimos acá, sí se la rifan, sí denuncian a las autoridades inmediatas. Hay veces que los casos van a dar hasta el CODE, a la denuncia al Ministerio Público, pero hay otros casos que se dejan en el camino, y hay otros casos donde los mismos alumnos tienen miedo a denunciar, pues por cómo está la dinámica de su familia, Entonces, bueno, este video nada más es para compartirles que estamos atendiendo en educación básica, en preescolar, primaria y secundaria, a los infantes, a los infantes que van desde su nacimiento hasta la adolescencia, y que los infantes que estamos atendiendo, etimológicamente la palabra significa pues, que no tienen voz. Infantes son las personas que no tienen voz, que no tienen habla. Y yo le voy a agregar que no se pueden defender,
que no se pueden defender, que es una población vulnerable. La infancia o el infante, le repito, proviene del latín infans, infantis, que significa el que no habla o el que es incapaz de hablar. Pero la infancia, la infancia, pues va desde que nace hasta la adolescencia, desde que nace hasta la adolescencia, esa es la infancia. Esa es la infancia, pues según la información que estamos viendo, pues aquí, la infancia es la etapa de la vida que abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia, y es la población que estamos atendiendo en la nueva escuela mexicana, niñas, niños, jóvenes y adolescentes, o niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, esa es la población que estamos atendiendo. Estamos atendiendo a la infancia, que en su raíz etimológica no tienen voz. Y con estas jornadas de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, pues les vamos a dar voz, les vamos a dar voz, y de alguna manera tenemos que trabajar esta cultura de la denuncia, esta cultura de la denuncia, para que se salvaguarden, para que se salvaguarden los derechos de todos los niños, de todos los infantes. Entonces los maestros, como lo escuché hace 40 años, en 1985, en el sindicato, en la sección 21, de un compañero del sindicato nacional, pues los maestros somos los maestros somos los garantes de que se cumplan los derechos de los niños, de que se cumplan los derechos de la infancia, de los infantes. Maestros, este es el video 876. Creo que este es el video 876. Sí, este es el video 876. Déjenme ver quién está aquí conectado. Sí, este es el video 876. El video 876. Y nos vemos en el siguiente video. A propósito, hubo poca asistencia. Bueno, esto de la concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, hay que seguir trabajando, no nada más el 8 de septiembre, hay que seguir trabajando todos los días, todos los días. Video 876, 876, y nos vemos en el siguiente video.